Bienvenidos a la clase de Filosofía 1. Vamos a iniciar con el concepto. Filosofía es un vocablo compuesto de dos palabras griegas, filo, que es amor, y sofía, que es sabiduría, es decir, la filosofía es amor a la sabiduría. Y también la filosofía es la ciencia que se encarga en sí de la aspiración humana a la constante búsqueda, al conocimiento de los principios y causas de todo lo existente y a la duda en lo no alcanzado. Abarca muchos ámbitos de interés que van desde temas como la justicia hasta preguntas sobre el amor. Desde la filosofía podemos abarcar preguntas como por qué existe el universo, por qué nos comportamos como nos comportamos, qué son y para qué sirven nuestras creencias, qué es a lo que llamamos conocimiento, qué es lo justo o quién soy y para qué existo. La filosofía es entonces un quehacer reflexivo que aborda los problemas fundamentales de los seres humanos. La herramienta de indagación en esta disciplina es la pregunta y la forma en que justifica sus afirmaciones es la argumentación. La filosofía permite al ser humano reflexionar sobre sí mismo, sobre el universo y, por qué no, sobre todo lo demás, además de darle herramientas para distinguir estos eventos, sus causas y consecuencias desarrollando el pensamiento crítico. Es decir, te ayuda a preguntarte por las cosas, a no quedarte con lo primero que te cuenten, en definitiva, a tomar decisiones más libres y a que no te engañen. No está mal, ¿verdad? Antes de seguir convenciéndote de lo útil que es la filosofía, déjame preguntarte una cosa. ¿Estás seguro de que la persona que está viendo este vídeo eres tú? ¿O simplemente es tu cerebro colocado en una cubeta e inmerso en una realidad virtual que cree cierta? Pues esto, que casi es el argumento de Matrix, ya lo pensó Hilary Putnam en 1981 y no tiene respuesta posible, porque si fueras un cerebro en una cubeta sujeto a otra realidad virtual que nunca hubiera experimentado su estado físico real, no podrías pensar que eres un cerebro en una cubeta, ni aunque te lo dijeran, podrías tener la certeza de ello. A mí me explota la cabeza, ¿y a ti? Y sigamos con la percepción de la realidad. Platón, filósofo griego del 375 a.C., desarrolló el mito de la caverna. Unos hombres, encadenados desde niños en el interior de una caverna de espaldas a la entrada, tienen como única visión de la realidad las sombras de unas esculturas realistas que la gente que pasa proyecta en la pared. Cuando uno de los hombres escapa y regresa para contarles a los otros cómo es la realidad, se ríen de él y no le creen porque su experiencia de la realidad es otra. Así que si quieres ver lo que hay fuera de tu caverna, reflexiona, investiga y no te quedes con tu realidad de siempre. ¿Quién te dice que no hay algo más ahí fuera? Vaya, si has llegado hasta aquí, también habrás llegado a la idea de que en realidad no se puede estar seguro de nada. Bueno, pues entonces ya tienes algo en común con René Descartes, hasta que él se dio cuenta de lo siguiente: si piensas, entonces existes como ser pensante, o lo que es lo mismo, el pienso luego existo, del que habrás oído hablar alguna que otra vez. Así que en este mundo incierto la conclusión es que solo puedes estar seguro de tu propia existencia, ya sea aquí o dentro de una cubeta en una suerte de Matrix. Ahora que ya sabemos que la percepción que tenemos de las cosas puede ser cierta o no, vamos a darle una vuelta más. En el siglo XVIII, el obispo George Berkeley postuló la siguiente idea: la materia no existe, puesto que no es más que una experiencia sensorial. Es decir, la materia solo existe si nosotros la percibimos. Una pregunta entonces: si un árbol se cae en el bosque y nadie lo escucha, ¿produce algún sonido? Vete pensándolo mientras seguimos. Y es que ya decía el escritor Juan Benet que la filosofía es la ciencia que complica las cosas que todo el mundo sabe. Y es un poco verdad, porque la filosofía está llena de paradojas y reflexiones que ponen a prueba nuestra capacidad para pensar en direcciones que jamás nos habíamos planteado. De todas maneras, no desesperes, porque aunque la filosofía crea el problema, también, en este caso, crea la solución de la mano del monje Guillermo de Ockham, con su famosa navaja, que dice que en igualdad de condiciones la explicación más sencilla suele ser la más correcta. ¿Será aplicable en dilemas filosóficos?
Imagina que eres el conductor de un tranvía y observas que, más adelante, hay un hombre desmayado al que atropellarás a menos que desvíes el tren a una vía paralela en la que se encuentran 5 trabajadores que no se darán cuenta de que vas a pasarles por encima hasta que sea demasiado tarde. ¿Qué deberías hacer? ¿Matar a 5 para salvar a uno o no hacer nada y atropellarlo sin más? Este problema nada sencillo está de máxima actualidad gracias a los coches autónomos. ¿Deberá un coche autónomo chocarse contra el coche que se ha saltado el semáforo y en el que viajan 5 personas? ¿O deberá dar un volantazo y llevarse por delante a una mujer que estaba correctamente situada en la acera? Lo bueno que tienen los dilemas es que sabes que lo son. Sin embargo, con las falacias es más fácil confundirse. La falacia se basa en un razonamiento lógico pero engañoso porque utiliza 2 afirmaciones que son ciertas para llegar a una conclusión incierta. Te pongo un ejemplo. Si llueve, se mojan las calles. Las calles están mojadas, luego ha llovido. Aquí, como ves, la navaja de Ockham no funciona porque las calles pueden estar mojadas por la lluvia, también del riego. Las falacias son muy comunes en los foros de internet, así que ahora que lo sabes, estate atento y que no te den gato por liebre. Y por último vamos a hablarte de Luciano Floridi y su cuarta revolución. Este filósofo establece que las barreras entre el mundo online y el offline están diluidas y que todos vivimos en la infosfera. ¿Esto cómo es? Muy fácil. Tú eres tu perfil de Instagram y te relacionas en internet como ese perfil. Pero es que además y simultáneamente eres una persona sentada en una habitación escribiendo en un ordenador y compartiendo parte de su vida fuera, en un entorno virtual. Ahora dime, ¿quién es tuyo real? ¿El de la red o el del exterior? Como ves, la filosofía te ayuda a pensar, a discernir mentira de verdad y a darte cuenta de que tus realidades no tienen por qué ser como las demás y no por eso estar equivocadas. Las ramas y los problemas que componen la filosofía han variado mucho a través de los siglos. Por ejemplo, en sus orígenes, la filosofía abarcaba el estudio de los cielos, que hoy se llama astronomía, así como los problemas que ahora pertenecen a la física. Teniendo esto en cuenta, a continuación vamos a hablar acerca de algunas de las ramas centrales de la filosofía. Primero está la metafísica. Es la ciencia que estudia lo abstracto del ser y de Dios, manifestándose en la dualidad de lo positivo y lo negativo. Intenta hacer comprender que el hombre es semejanza e imagen de ese Dios omnipotente y omnisciente, pero ligado solamente por la energía, la cual proviene del mismo. Pertenece como ciencia a la filosofía, dividiéndose en 2 grandes ramas. La ontología, que es el estudio del ser, y la teología, que estudia la referencia a Dios. La nociología es la rama de la filosofía que estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. La nociología no estudia los conocimientos particulares como pueden ser el conocimiento de la física, de la matemática o de los alrededores inmediatos, sino el conocimiento en general, aunque puede hablar sobre los límites y el fundamento de otros conocimientos particulares, como por ejemplo al dilucidar qué valor tiene una medida usada por la física. La lógica es una ciencia formal y es una rama de la filosofía que estudia los principios de la demostración e inferencia válida. La palabra es derivada del griego antiguo lógique, que significa dotado de razón, intelectual, dialéctico, argumentativo, que a su vez viene de logos, que significa palabra, pensamiento, idea, argumento, razón o principio. La lógica examina la validez de los argumentos en términos de su estructura, independientemente del contenido específico del discurso y de la lengua utilizada en su expresión y de los estados reales a los que dicho contenido se puede referir. Esto es exactamente lo que quiere decir que la lógica es una ciencia formal. La ética es la ciencia de lo moral. Se divide en ética normativa y teoría de la moral. La primera investiga el problema del bien y del mal y establece el código moral de la conducta. Señala qué aspiraciones son dignas, qué conducta es buena y cuál es el sentido de la vida. La teoría de lo moral investiga la esencia de esta última, su origen y desarrollo, las leyes a que obedecen sus normas y su carácter histórico. La ética normativa y la teoría de la moral son inseparables entre sí. Luego está la estética, que es la ciencia que trata de las leyes a que está sujeta la aprehensión estética del mundo por parte del hombre, de la esencia del arte, de las leyes en su desarrollo, del papel socialmente transformador del arte como forma especial de dicha aprehensión.
La filosofía política es el estudio acerca de cómo debería ser la relación entre los individuos y la sociedad. Esto incluye el estudio de los gobiernos, las leyes, los derechos, el poder y las demás instituciones y prácticas políticas. La filosofía política se diferencia de la ciencia política por su carácter generalmente normativo. Mientras la ciencia política dedica más trabajo a investigar cómo fueron, son y serán los fenómenos políticos, la filosofía política se encarga de teorizar sobre cómo deberían de ser dichos fenómenos. Luego está la filosofía analítica, que es una amplia corriente bastante heterogénea de la filosofía burguesa moderna. Une distintos grupos, direcciones y filósofos que ven en el análisis del lenguaje el objetivo de la filosofía. La filosofía analítica se cultiva sobre todo en los Estados Unidos e Inglaterra y cuenta asimismo ciertos partidarios y grupos en los países escandinavos, Finlandia, Australia, etc. Mantiene una posición próxima al empirismo lógico. Todas esas tendencias de la filosofía analítica aparecen con variedades del neopositivismo. Caracteriza a la mayor parte de quienes la cultivan como el trasladar el centro de la gravedad en la investigación o en los problemas nociológicos generales a las formas y a los recursos concretos del análisis del lenguaje. La filosofía del lenguaje es una de las direcciones de la filosofía analítica, esta anterior, y se halla difundida sobre todo en Inglaterra. La fuente ideológica de esta corriente ha sido la filosofía del sentido común de Moore y las ideas de Wittgenstein. Lo mismo que otras escuelas del neopositivismo, la filosofía lingüística niega que la filosofía sea una concepción del mundo y tiene por pseudoproblemas los problemas filosóficos tradicionales, como si surgieran por la incomprensión de la naturaleza real del lenguaje. Luego está la filosofía de la historia. Desde el punto de vista histórico, la filosofía de la historia arranca de la antigüedad grecorromana. En la época moderna la cultivaron los pensadores de la Ilustración del siglo XVIII, como Voltaire, Herder, Condorcet y Montesquieu. Los hombres de la Ilustración, al combatir la teologización de la historia, que fue iniciada por San Agustín, introdujeron en la filosofía de la historia la idea de causalidad. Elaboraron la teoría del progreso, expusieron la idea de que el proceso histórico constituía una unidad, explicaron que el medio geográfico y social influía sobre el hombre. En el desarrollo de la filosofía burguesa de la historia, alcanzó una etapa superior de la filosofía de Hegel, quien concebía la historia como un proceso único, sujeto a ley, internamente necesario de autodesarrollo del espíritu y de la idea. Dentro de la filosofía se habla de las concepciones filosóficas. La primera es la filosofía de la identidad. Esta es la concepción filosófica que resuelve el problema de la correlación entre el pensar y el ser, entre el espíritu y la naturaleza, partiendo del reconocimiento de su idea absoluta. Su principio básico se halla diametralmente opuesto al de los sistemas dualistas. La filosofía de la identidad como concepción filosófica determina esta unidad al nombre de Schelling, quien intentando superar el dualismo de los sistemas de Kant y Fichte, presentó un nuevo principio inicial de la filosofía monista, el de la identidad absoluta entre lo subjetivo y lo objetivo, entre lo ideal y lo real. Otra concepción es la filosofía de la vida, que es una corriente idealista subjetiva de la filosofía burguesa. Esta surgió en Alemania y Francia en la línea del siglo pasado y del actual. Su principal antecesor ideológico fue Schopenhauer. Dentro de la filosofía de la vida cabe distinguir dos grupos principales. Uno de ellos, el de Bergson, que concebía la vida en un sentido biológico y hacía extensivas las propiedades biológicas a toda la realidad. El otro grupo de Nietzsche, Disney y Simmel concebían la vida como voluntad, como vivencia interna, como juego irracional de las fuerzas espirituales. Las ideas centrales de la filosofía de la vida han servido de fuente ideológica al existencialismo. La filosofía semántica, que esta es una rama también de la filosofía que estudia el sentido de las palabras. Numerosos idealistas contemporáneos declaran que la semántica es la ciencia de las ciencias. Su punto de partida es la tesis según la cual las nociones generales no serían más que signos convencionales, combinaciones de sonidos que no significan ni reflejan nada real. Desde este punto de vista falso, las teorías científicas no son más que andamiajes verbales vacíos de sentido que solo logran obscurecer la experiencia.
Según los idealistas semánticos, la filosofía tiene por función no el análisis de las cosas reales y sus relaciones, sino el análisis de las palabras y de sus combinaciones. Luego está la filosofía especulativa. Este es un sistema de principios filosóficos estructurados en recurrir a la experiencia. El filósofo especulativo, partiendo de la fuerza pura de la inteligencia, establece determinados principios con los cuales se intenta abarcar toda la realidad objetiva. No obstante, ni un solo sistema especulativo ha resistido la prueba del tiempo, ya que la realidad, en última instancia, ha resuelto ser inconmensurablemente más rica que cualquier variedad de la filosofía especulativa. Si esta contiene algunas conclusiones acertadas, se debe tan solo a que presenta como definiciones especulativas suyas propiedades de la realidad misma. El primer filósofo especulativo consecuente fue Descartes. En la actualidad emplean en gran escala el método especulativo los escolásticos o neotomismo. La filosofía práctica es parte ética de los sistemas clásicos de filosofía. Teorías sobre los principios y leyes de la acción, por ejemplo, la ética de Spinoza o la crítica de la razón práctica de Kant. Es una amplia corriente orientada contra el materialismo y la ciencia. Es la filosofía burguesa contemporánea. Es una amplia corriente orientada contra el materialismo y la ciencia en la filosofía burguesa contemporánea. Pueden incluirse en la filosofía práctica del nietzscheanismo, el pragmatismo, la filosofía de la vida, el existencialismo y otras escuelas que le son afines y que conciben el conocer como un instrumento para alcanzar resultados prácticos. Desde este modo, el relativismo y el agnosticismo de la filosofía práctica se encubren con una referencia al hacer práctico entendido en un sentido extremadamente subjetivista. Hablaremos de las principales doctrinas filosóficas. ¿Sí? Y para esto, veamos la siguiente información. Materialismo histórico. Para Marx, la historia no es solo la vida y obra de reyes, nobles, generales, obispos, sino que pone de manifiesto las etapas sucesivas de los distintos modos de producción mediante los cuales la humanidad cobró poder sobre la fuerza. Marx distingue 5 modos de producción. Comunismo primitivo. Se caracteriza por el bajo nivel de desarrollo de las fuerzas productoras, propiedad colectiva de los medios de producción, distribución igualitaria de los productos. Estado esclavista. Vemos al amo como el dueño del medio de producción, en este caso el esclavo. El esclavo es la fuerza de trabajo pero a la vez también puede convertirse en mercancía. En el estado feudal, el señor feudal es el dueño del medio de producción. Para esta época serían las tierras, que eran trabajadas por los siervos, que eran la fuerza de trabajo. Luego de lo que Marx cataloga como revoluciones burguesas, entramos al sistema capitalista, donde la burguesía es dueña del medio de producción representado en el capital, que serían propiedades privadas como las fábricas, la maquinaria, las herramientas y la mercancía producida. Donde trabaja el proletariado, cuya única propiedad es su fuerza de trabajo que vende al mejor postor. Según las leyes de desarrollo histórico de Marx, el paso inevitable a la desigualdad del capitalismo es el socialismo. Pero, ¿cómo se logra llegar a una sociedad socialista?
seguramente la burguesía no entregará de buena gana sus privilegios. Por eso Marx propone que la unión de la clase obrera, politizada y con el apoyo de las masas, puede llegar al poder. Esto nos lleva a la llamada dictadura del proletariado. Haciéndose dueños de los medios de producción, las masas de gente van a apropiarse del Estado y gobernarán en beneficio de todos. Dos aspectos fundamentales que siempre se pasan por alto. La dictadura del proletariado no es la dictadura de un partido, ni de un comité central, ni mucho menos la dictadura de un solo hombre. Es la dictadura transitoria de la clase trabajadora, hasta el momento en que el Estado se vuelve innecesario y gradualmente desaparezca. Pero entonces, ¿han existido realmente estados socialistas? Lamentablemente lo que por estados socialistas hemos conocido no se parecen en nada a la idea original de Marx. Ahora veremos información acerca del funcionalismo. Este concepto de funcionalismo aparece en diversas ciencias y ramas del arte para nombrar a la corriente que anuncia la preponderancia de los componentes formales y utilitarios. El término puede referirse, por lo tanto, a una doctrina de la arquitectura, una escuela de la lingüística o un movimiento de la psicología, por citar algunos casos. Veamos esta información. El funcionalismo se interesa de una manera característica en la función de adaptación al medio que tienen la conducta y la conciencia del organismo. Considera la vida mental y el comportamiento en términos de adaptación activa al ambiente por parte de la persona. Se plantean dos preguntas importantes. ¿Qué hacen los hombres y por qué lo hacen? Sus antecesores son Charles Darwin, quien comenzó el estudio de la conducta animal. Su teoría de evolución y selección natural estableció una continuidad entre los seres humanos y los animales, que era necesaria para justificar el intenso estudio de la psicología animal. El acento evolucionista sobre la adaptación al medio fue introducido de modo directo como una explicación de la conducta por vía del instinto, y quizá de modo indirecto como principio de refuerzo. Sir Francis Galton fue un polímata, antropólogo, geógrafo, explorador, inventor, meteorólogo, estadístico, psicólogo británico con un amplio espectro de intereses. Inspirado en su primo Darwin, estudió el problema de la herencia de los seres humanos. Tenemos a William James. Fue un filósofo estadounidense, con una larga y brillante carrera en la Universidad de Harvard, donde fue profesor de psicología y fue fundador de la psicología funcional. Representó un influyente papel en la difusión del pragmatismo. Por otra parte, su pensamiento se relaciona con una doctrina que él mismo llamó empirismo radical. Produjo por un lado principios de psicología, obra monumental de psicología científica, y por otro lado, las variedades de la experiencia religiosa, por la que se le considera como el fundador de la psicología de la religión. La corriente de conciencia. Los contenidos de la conciencia se hallan en un fluir perpetuo. Esto quiere decir que ningún estado mental puede volver a ser lo que ha sido. En resumen, es el influjo del pasado sobre el presente. Podemos concluir que la corriente de la conciencia significa que en toda conciencia personal, la vida mental es sensiblemente continua. Depende de la percepción de cada persona. John Dewey, filósofo, educador y psicólogo. Su principal aportación, el concepto del arco reflejo en psicología. El artículo se transformó en un clásico y se le considera el más significativo en el comienzo del funcionalismo. Cortaba la conducta en unidades de estímulo y respuesta. Por lo tanto, suponía que los nervios sensoriales y motores que participaban en los reflejos actuaban de modo separado. La cadena conductual puede dividirse en un componente sensorial, iniciado por el estímulo
y mediatizado por los nervios sensoriales, un componente de control o asociativo, mediatizado por la médula espinal y el cerebro, un componente motor, mediatizado por los nervios motores y que culmina en una respuesta. Los dos puntos principales de su formulación, que debe considerarse la conducta tal como funciona, que deben emplearse unidades molares para prevenir un exceso de análisis elementalista. El primer punto marcó el comienzo de la psicología funcionalista y el segundo fue una afirmación gestalista, formulada 20 años antes de que existiera la psicología de la gestal. James Rowland Angel, uno de los hombres sobre los que más influyó Dewey, publicó un trabajo sobre las relaciones entre la psicología estructuralista y funcionalista, y finalmente la expresión más clara de la posición funcionalista, titulado El campo de la psicología funcionalista. Procedió a delinear 3 concepciones distintas sobre la psicología funcionalista. En primer lugar, el funcionalismo podría considerarse como una psicología de las operaciones mentales. En segundo lugar, podría considerarse como la psicología de las teorías fundamentales de la conciencia. Por último, podría considerarse como la psicología de las relaciones psicofísicas. Aquí, el funcionalismo sería la psicología de la relación total entre el organismo y el ambiente, incluyendo todas las funciones mentales corporales. La Escuela de Chicago, lugar donde Harvey Carr, un joven con muchos ideales, estudió la psicología experimental. Luego de varios años sucedió dirigiendo la universidad, siendo el jefe de psicología y cuando el funcionalismo floreció. La tendencia fue de construir teorías muy limitadas y restringidas a datos. Para el funcionalismo, la psicología es el estudio de la actividad mental, que implica 3 fases. 1. El estímulo motivador. 2. Una situación sensorial. 3. Una respuesta que altera la situación para satisfacer las condiciones motivantes. Los motivos no son necesarios para la conducta, sino son fuerzas directivas que en general determinan lo que hacemos. Opinaban que la conducta era el objeto de estudio tanto en la psicología como en la fisiología. La conciencia es una abstracción artificial, una refinación infortunada e innecesaria. Supone que existe algo cuando en realidad lo que existe son procesos. Los postulados eran: la conducta es intrínsecamente adaptativa e intencional. Todos los estímulos sensoriales afectan a la conducta, no solo los motivos. Toda actividad es iniciada por algún tipo de estímulo sensorial. No ocurre nada sin un estímulo. Cada respuesta modifica la situación estimulante. Siempre preferí el experimento a la observación naturalista. El aprendizaje era la clave. La psicología era una ciencia empírica y natural, que no hay que preocuparse por problemas metafísicos. El modelo estructuralista es una corriente filosófica que surgió en la década de 1960 en el continente europeo, precisamente en Francia. Se trata de una perspectiva perteneciente a las ciencias humanas que, con el paso del tiempo, fueron creciendo hasta convertirse en un método utilizado para el análisis del lenguaje, la cultura y la sociedad, con especial impacto en la segunda mitad del siglo XX. Vamos a ver esta información. Todo comenzó en Rusia, en la década de 1910, principalmente con los trabajos del lingüista Ferdinand de Saussure, quien relacionaba las estructuras con los elementos de la lingüística. Saussure concibía a la lengua como un sistema de signos, y su metodología de estudio se basaba en una serie de dualidades, lo que significa que nada puede existir sin la existencia de otra cosa. Pero es hasta la década de los 40s, 50s y 60s cuando el estructuralismo empezó a ser un movimiento como tal, y fue en Praga cuando en una reunión de pensadores se decidió separar el término estructuralismo de todo lo que tuviera que ver con lingüística. Y es ahí cuando todo empieza a girar en torno al término estructura, término que podemos definir como un conjunto de elementos interconectados e interdependientes que se dan sentido y significado entre sí. Una vez que se definió estructura, empezaron a surgir pensadores, como por ejemplo Jean Piaget, que decía que las estructuras eran una totalidad, que se podían transformar, pero que al final se iban a autorregular para volver a ser un todo.
Otro pensador fue Claude Lévi-Strauss, que veía las cosas y los fenómenos como una sucesión regulada de un determinado número de operaciones mentales que como consecuencia implicaban un mundo donde no había individuales, sino un mundo de reglas, donde todo tenía un fin específico y un orden. Otro pensador estructuralista fue Roland Barthes, que decía que el objetivo de cualquier actividad estructuralista, desde poética hasta reflexiva, consistía en reconstruir un objeto de tal modo que en su reconstrucción aparecieran las reglas de su funcionamiento. Otros personajes estructuralistas también fueron Michael Foucault, Jacques Lacan y Louis Althusser. Así que, con el estructuralismo, el término estructura pasó de ser algo meramente lingüístico a ser algo filosófico, literario, social y hasta epistemológico. Porque con las estructuras se pueden encontrar soluciones y explicaciones a los problemas de las ciencias mencionadas. Por lo tanto, el estructuralismo es una forma de ver las cosas y los fenómenos a partir de estructuras, que entre ellas se hacen ser lo que son. Veamos información de algunas otras corrientes filosóficas e incluso veamos información acerca de teorías filosóficas que en la actualidad están en auge. En el terreno de la filosofía, hay quienes siguiendo el contexto histórico se aventuran a hablar de filosofía contemporánea, y hay otros que dicen que no, que aún no hemos superado la modernidad y que estamos en una especie de etapa de transición, por lo cual lo más correcto sería hablar de una filosofía postmoderna. Esta etapa, sea cual fuere, a partir de la segunda mitad del siglo XX, nos ha traído diferentes corrientes del pensamiento o escuelas filosóficas que a menudo no figuran en nuestros manuales por pertenecer a épocas recientes. Sin embargo, esto no ha impedido que hayamos escuchado hablar de ellas y nos preguntemos de qué van, o en general, de qué están discutiendo los filósofos hoy en día. Este pues será un video que pretende dar un alcance sobre este tema a manera de un listado de los 7 movimientos filosóficos más importantes de la actualidad. Ya que hace buen tiempo no hacía un listado, conviene recordar las reglas del juego para que luego no caigan desprevenidos. A continuación haré una enumeración con definiciones sencillas, por tanto, estas sirven para ser tomadas como referencia y así poder comprender temas de los que comúnmente hablo o que posteriormente abordaré. No esperes por tanto aquí un video largo con un desarrollo muy profundo de cada uno de los temas, sino más bien conceptos básicos y ejemplos muy concretos. Número 7. El estructuralismo. Quiero empezar inmediatamente después del existencialismo sin nombrarlo, aunque sé que para muchos hará falta, porque me he ocupado ya bastante de él, y por lo general de todas las corrientes que lo precedieron. Así que vamos a marcar aquí el punto de inicio y a continuación hablaremos del estructuralismo, que es la corriente del pensamiento que busca las estructuras a través de las cuales se produce el significado dentro de una cultura. El estructuralismo estudia los sistemas de significación porque cree que a través de ellos está estructurada la realidad. Aquí podemos hallar a su fundador, Claude Lévi-Strauss, y Jacques Lacan, de quien ya hablamos en este video. Número 6. La Escuela de Frankfurt. No se trata de un nuevo sistema filosófico, sino de un nuevo enfoque marxista que erradamente se malinterpreta como marxismo cultural. Este enfoque, planteado por Max Horkheimer y Theodor Adorno, se le denomina teoría crítica y se caracteriza por rescatar la figura de Hegel en su dimensión filosófica y la de Marx desde su enfoque humanista más profundo. El tema principal de la teoría crítica es realizar soluciones congruentes a los problemas de la sociedad, como el dominio de las empresas, los medios o la industria cultural. Número 5. El neopositivismo. También llamado empirismo lógico o empirismo racional, fue una corriente del pensamiento que surgió en un grupo de científicos y filósofos que formaron el célebre grupo El Círculo de Viena. Ellos tienen un postulado simpático que sostiene que un enunciado es cogitativamente significativo solo si posee un método de verificación empírica o es analítico. Si yo, por ejemplo, afirmo que la lluvia cae hacia abajo, la ciencia debería validar previamente este enunciado mediante la experimentación, y de no ser posible, la lógica y la matemática deberían encargarse de hacerlo. Si aún así no es posible, entonces el enunciado te lo puedes meter por el... Número 4. El objetivismo.
Para el objetivismo existe una realidad independiente de la mente de los seres humanos, y esta realidad solo se le domina obedeciéndola. Para el objetivismo, el propósito moral de la vida es la búsqueda de la propia felicidad o el interés propio racional. Este sistema filosófico fue postulado por la filósofa Ayn Rand, quien lo define como una filosofía para vivir en la Tierra. Cito: mi filosofía es en esencia el concepto del hombre como un ser heroico, con su propia felicidad como propósito moral de su vida, con el logro productivo como su actividad más noble y con la razón como su único absoluto. Número 3. El comunitarismo. Aparece a finales del siglo XX en oposición a determinados aspectos del individualismo y en defensa de fenómenos como la globalización. Designa de manera crítica toda forma de etnocentrismo o de sociocentrismo y propone una apertura a lo otro en una nueva forma de cosmopolitismo. Dentro de los representantes de este pensamiento podemos encontrar al filósofo canadiense Charles Taylor y al estadounidense Michael Walzer. Número 2. El deconstruccionismo. Propuesta filosófica de Jacques Derrida, quien duda sobre la habilidad que posee el lenguaje de representar la realidad de una forma precisa y objetiva. Según el deconstruccionismo, el significado de las palabras cambia continuamente, pues depende del contexto cultural de cada cual, lo mismo que de su trasfondo y experiencia, de manera que no podemos asignarle a las palabras un significado inherente, estable y universal. En cierta manera, las ideas de Derrida empiezan a ser consideradas como postestructuralistas. Número 1. El realismo especulativo. Hablar de realismo especulativo es hablar de Quentin Meliassux y Ray Brassier, entre otros pensadores heterogéneos. Ellos en 2007 ofrecieron una serie de conferencias en una universidad de Londres donde fundaron un movimiento que pone en duda toda la filosofía post-kantiana y que según algunos estudiosos podría abrir las puertas finalmente a una nueva era en la filosofía, bajo la pregunta: ¿hasta qué punto podemos conocer la realidad? El término realismo especulativo proviene de la definición de la realidad, que a diferencia de lo planteado durante el siglo XX, no existe como una construcción lingüística o social, así que aquí hablamos de una realidad independiente. Por otro lado, el término especulativo viene dado por nuestra aproximación hacia esa realidad, que debe darse a través de un medio especial. Para Meliassux son las matemáticas, para Brassier las ciencias. Esto, amigos, son las nuevas tendencias de la filosofía en las épocas recientes. Probablemente tú hayas escuchado ya hablar de alguna de ellas con fascinación o a veces a través de comentarios críticos. De todas formas, son corrientes recientes como la del realismo especulativo, que es un movimiento tan nuevo que recién se están comenzando a traducir sus obras al español, pero que aún así, y aún sin formar parte de la materia educativa de muchas universidades, están abriendo el campo hacia nuevos horizontes del pensamiento. Con esa información terminamos la clase de hoy. Esperen nuestro siguiente video.